Cuando yo fui por primera vez a la iglesia, que acá está mi madre, que me llevó hace muchos años, casi de niño, de adolescente me llevó a la iglesia, pero yo después me salí porque me parecía el mundo un poco más atractivo. Pero siempre me impactó este cuadro. Yo no sé si ustedes lo vieron en alguna iglesia alguna vez. Los hermanos evangélicos de vieja data siempre lo vieron y lo vimos. Los jóvenes de ahora no, porque ya no se usa mucho este cuadro. Pero yo me acuerdo que me quedaba mirándolo y marcaba los dos caminos. Por aquí en la entrada al camino ancho, donde encuentra la persona todo tipo de placeres, de entretenciones, de distracciones, y donde finalmente va a terminar en un lago de fuego, porque escogió el camino ancho. Y me quedaba yo mirando esta puertica, que es la puerta angosta. Y por aquí va apenas unas 2, 3, 4 personas, se reúne con otras. Y su trasegar es muy difícil, hermanos. Créame que aquí hay llanto, aquí hay tribulación, aquí hay angustia, aquí hay dolor, pero también hay gozo y paz, porque el final va a ser en la Nueva Jerusalén. El camino angosto es muy difícil, se lo confieso. Yo diría que la vida espiritual es imposible de vivir, la vida cristiana es imposible de vivir, a menos que el Espíritu Santo trabaje. De resto es imposible, hermanos. En la carne es muy difícil, y menos en un mes como en diciembre, con sus atractivos, con sus engaños. Pero siempre me impactó y dice Mateo 13:14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Que la entrada por aquí es muy fácil, hermanos, donde encuentra uno de todo. La entrada por acá es la entrada al cristianismo, pero con el respaldo del Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, lo logramos. Y déjeme decirle a los amigos que nos están viendo, si aún no han tenido una relación personal con Jesucristo, hoy es el día. Mañana puede ser tarde. No tenemos por qué ir a parar, o no tienen por qué ir a parar allí, con un evangelio gratuito, porque aquí sé que en algunas partes se predica gratuitamente el evangelio. Lamento mucho que en otras partes se haya vuelto un negocio la Biblia, pero acá es gratuito y la salvación es gratuita, ¿saben? Porque en la cruz quedó paga la entrada nuestra a la eternidad con Cristo. De modo pues que es gratuita la entrada al cielo. Repito, no es fácil, pero con Cristo se puede. Esta atractiva es muy fácil, pero lleva a la perdición. En este orden de ideas, uno se para ahí a mirar, bueno, ¿para dónde cojo? El mundo me jala, me atrae. Aquí tengo que abstenerme de muchas cosas, pero yo sé que no lo voy a poder solo, yo sé que el Señor me va a ayudar. Pero el gran dilema está acá. Y aún como creyentes tenemos atractivos y tentaciones que llega un momento en que no sabemos qué hacer. Por eso vamos a hablar hoy cómo alcanzar el dominio propio. Porque es que fácilmente cedemos, hermanos. Ahora, ¿la tentación es pecado? La tentación no es pecado, hermanos. ¿Cuál es el pecado? Ceder a la tentación. O sea, como hemos dicho y ahora lo vamos a ver, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan un nido aquí. Eso sí lo puedo evitar. La tentación se puede superar, pero solo de la mano de Dios.
¿Cómo alcanzar el dominio propio? Yo los voy a invitar a Gálatas. Primero los voy a invitar a Gálatas, hermanos, porque es el tema que leyó el hermano Ramón, y los invito a que se queden allí en Gálatas capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 16, Gálatas 5, 16. Yo quiero que todos estén ahí ya, y me voy a esperar hasta que los hermanos estén, porque es el tema que vamos a tratar, y ahí vamos a encontrar el dominio propio. 5:16. Digo pues, está hablando el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hoy vamos a ver qué es andar en el Espíritu. Porque para muchos se nos hace, bueno, pero ¿cómo hace uno para andar en el Espíritu? ¿Y qué quiere decir carne? Y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne no es esta, hermanos. Esta no es la carne. La carne es el sistema que nos atrae, que nos pide, que nos reclama, que ansía, y que nosotros debemos tener mucho cuidado que le suministramos al corazón. La carne está acá, en nuestro pensamiento, en el sistema del mundo. Cuando lo traemos acá, le estamos dando entrada a la mundanalidad y está operando la carne divinamente. No es la carne tal como físicamente la vemos. Dice la palabra del Señor, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Acuérdense que ahí el Espíritu, o vean lo mejor, con E mayúscula, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Menos mal que la carne y el Espíritu no se ponen de acuerdo. ¿Ustedes se imaginan donde se pusieran de acuerdo? Nos vamos todos de rumba. Pero el Espíritu, ¿no siente usted, hermano, que cuando está haciendo algo que no es correcto, como que por dentro hay algo que le está diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué contestó eso? ¿Por qué tiró la puerta así? ¿Por qué rompió ese plato así? ¿Por qué tiró ese alimento así? ¿No ha visto que hay algo por dentro en que dice, ¿por qué dije esto? En el creyente estoy hablando, porque el Espíritu Santo está rearguyendo, convenciendo, hablando por dentro de nosotros que lo que hizo no fue bien hecho. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos primeros pecados tienen que ver con la carne. Ahora, hay personas que dicen que el adulterio, la fornicación, que es espíritu de adulterio, que es espíritu de fornicación. Eso no es cierto. Eso no hay tal espíritu, ni es el diablo. Es la carne que está sacando sus resultados de lo que tiene guardado. Cruzó una mujer muy bonita y de pronto el hermano, uy, adiós bombón, ay, se me salió. No se me salió, lo tenía ahí. Eso no se sale solo, eso está ahí, esperando el momento para atacar. Porque nunca nos explicaron que cuando fuimos salvos, fuimos dados, el Señor nos dio mente nueva, corazón nuevo, voluntad nueva, pero el viejo hombre quedó ahí. El viejo hombre está ahí agazapado esperando que pase el bombón. Y entonces sale a atacar. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces no es el diablo, es la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Las voy a volver a repetir porque es muy posible que como creyente pueda ser tentado por alguna de estas anteriores. Sobre todo en 20, idolatría, porque vemos idólatras a los que tienen santos o a los que adoran imágenes, pero es muy posible que nosotros tengamos ídolos, aún como creyentes, en el trabajo, en el hogar, en la esposa, en los hijos, en la hija, en el novio, en la novia, en la nevera, en el carro. Podemos tener ídolos.
y creemos que estamos andando en el Espíritu y que estamos bien porque no nos damos cuenta de lo que tenemos por dentro. Idolatría, hechicerías, hay veces que como que nos pica mover el cunchito a ver qué dice, o el cigarrillo de pronto a alguien a ver si nos dice algo. Es hechicería. Enemistades, no hemos arreglado problemas con personas y es muy posible que yo esté viviendo bajo este pecado. Enemistades. Porque tengo cosas guardadas contra alguien. Y hoy vamos a ver, aquí no se le quita la salvación a nadie, pero es muy posible que uno esté en la iglesia y no sea salvo. Porque si un pecado de esos permanece, no hay salvación. Porque dice que los que practican, ahí es la palabra clave. Es posible que yo me ponga bravo con alguien y tenga una rabia con alguien y discuta con alguien, pero que yo permanezca con odio, con resentimiento contra alguien, es posible que el amor de Dios no está en mi corazón. Y si el amor de Dios no está en mi corazón, no hay salvación. No que la haya perdido, sino que no la he tenido. Porque dice la palabra en Romanos que el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Entonces, cuando el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, yo tengo la capacidad de perdonar, de amar, no de que no tenga problemas, pero sé discernir espiritualmente mejor las cosas. Entonces dice la palabra del Señor, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, pleitos, problemas, peleas, por todo, disensiones, divisiones, murmuraciones para que se dividan las personas, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, oído que aquí está la clave de este pasaje, está la clave acá en cuanto a esas obras. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es que lo diga yo, es que lo dice la palabra del Señor. Los que practican. ¿Qué es practicar? No quiere decir que los que de pronto se pongan bravos o llegue hasta el grado, Dios nos perdone, de darle un puño a alguien, o bueno, fue un momento de rabia, pero esa no es mi vida, esa no es mi práctica. Pero los que practican, los que no pueden salir o no salen de un pecado de estos, sencillamente dice la palabra del Señor, no heredarán el reino de Dios. Oído, y puede estar en la iglesia. O usted que me puede estar viendo, puede asistir a alguna iglesia, pero hay un resentimiento en su corazón y no lo voy a cambiar. No ha habido salvación. Créame que no está en el libro de la vida, porque lo practica. En cambio, el creyente pudo haber practicado todos estos pecados. Todos estos pecados los pudo haber practicado el creyente, pero al conocer de Cristo, Dios se los perdonó. Y ya no los practica. Puede volver por un momento a alguno de ellos, pero rápidamente, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y dice Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Ahora viene lo contrario. Estoy hablando de las obras de la carne. No le eche la culpa al diablo. Es la carne, lo que uno tiene acá, lo que sale a relucir. Ahora miremos el fruto del Espíritu, que también lo tengo acá cuando dejo trabajar al Espíritu Santo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Hay algo que vale la pena aclarar. Dice en el 16, en el 19, y manifiestas son las obras. O sea que son ¿cuántas? Muchas. Manifiestas son las obras, o sea que son hartas. Pero miren lo que dice acá, mas el fruto, uno solo. No dice los frutos. El fruto, ¿qué quiere decir esto? Que es como un racimo de uvas. Están todos en el mismo fruto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora vamos a mirar cada una que es. Y si las tengo o no las tengo para adherirme a ellas que están en la palabra de Dios. Pero los que son de Cristo, oído a esto, hermanos, los que son de Cristo, ¿qué quiere decir? Los cristianos,
Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, que estas obras ya no están en el cristiano, porque ya fueron crucificadas con Cristo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a verlo ahora de una manera más práctica. Vamos a verlo con imágenes para que nos ayuden las ilustraciones. Acá usamos estas imágenes para que nos ayuden a complementar lo que dice la palabra del Señor, pero tenga en mente ahí Gálatas. Téngalo ahí. No solamente en mente, sino literalmente. ¿Qué es el dominio propio? Bíblicamente es esto, hermanos. El dominio propio en sí es pensar antes de actuar y considerar seriamente los resultados que tendremos. ¿Ya vio qué es dominio propio? ¿Cuándo nos salimos del dominio propio? Cuando actuamos sin pensar. Y terminamos diciendo, ¿por qué dije esto? ¿Quién me mandó comprar esto? ¿Quién me dijo que firmara esto? ¿Quién me dijo que fuera? Uy, Dios mío, pero ¿quién le dijo? Entonces, dominio propio es en sí pensar antes de actuar y considerar seriamente los resultados que tendremos. ¿Qué pasará si me endeudo? ¿Sabe qué pasa cuando uno se endeuda, no? Sobre todo cuando les ofrecen esos almacenes, esas tarjetas, y paguen 3 meses y diferido a 12 meses. Y se nos hace tan fácil por no haber tenido la capacidad de decir no. Y hoy vamos a ver ahí que sale una señora, una mujer diciendo no. Y las mujeres tienen que llegar a un momento en que le dicen no. Y el hombre no. ¿Por qué? Porque tengo que mirar las consecuencias de lo que puede pasar, que es lo que nunca vemos. Nos embalamos, nos dejamos llevar y después las consecuencias son terribles. Todos queremos tener control de nuestras vidas, ¿cierto? Uno quisiera controlar todo. No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a decir aquello, no voy a ir allí. Pero generalmente no podemos. Viene una pregunta. ¿Hay algo en su vida que está fuera de control? Muchas veces en uno, ¿qué le pueden preguntar? ¿Qué está fuera de control suyo? ¿La lengua? ¿Las miradas? ¿El ego? ¿El título? ¿Se le subió? ¿Hay algo que está fuera de control? Y uno siempre debe mirar qué no está correctamente siendo coherente con la vida cristiana que digo que llevo. Pueden ser problemas económicos o de inmoralidad, hermanos. Relaciones indebidas con otras personas. Actitudes, hábitos, adicciones, envidia, orgullo, chisme o pereza. ¿Por qué? Me descontrolo, me coge el sueño. Sobre todo cuando me ponen cita, me da un sueño y llego tarde. O a la iglesia. Bueno, déjeme decirle algo. Es muy probable que dentro de la vida normal de parejas quieran surgir momentos de inmoralidad. Como hombres y como mujeres. Entonces uno debe mirar si lo que estoy haciendo le agrada a Dios o no. Relaciones indebidas con otra persona. Casi la mayoría de los seres humanos sabemos que es pecado. Y sabemos qué relaciones son buenas y no son buenas. Cuáles me convienen y cuáles no me convienen, porque cuando me empezaron a relacionar con esa persona o yo me empecé a relacionar con ella, inmediatamente el dominio propio me llevó a analizar qué va a pasar con mi relación con esa persona. ¿Qué va a pasar si sigo con ella? ¿Qué va a pasar si monto una sociedad con ella? ¿Cuál va a ser el resultado? Yo tengo que sentarme primero a mirar, Señor, ayúdame a saber, a discernir
porque yo no puedo solo, pero tú me vas a ayudar. Y el Señor es un Dios que ayuda a sus hijos. Hay hábitos terribles, hermanos. Hábitos de hogar terribles, hasta en el comer, en el vestir, en donde dejo las cosas. Yo no sé si a usted le pasa que sale corriendo y se le olvida cerrar la llave del lavamanos, o apagar la luz, o recoger las medias, o aquella ropa. Hábitos que molestan a otro. Yo tengo que mirar si lo que yo estoy haciendo no solo le agrada a Dios, sino le está molestando a otra persona. Esto no suena a regaño. Vamos a hablar del dominio propio. Y la idea que es cuando salgamos de acá, que yo tenga una conciencia tranquila de lo que es el dominio propio y pueda pedirle al Señor que me ayude. Las adicciones. Las adicciones comienzan en la casa. La mayoría de papás son felices dándole un poquitico de cerveza al niño para verlo hacer gestos. Nunca se imagina que cuando grande lo tiene que llevar a una comisaría o llevarle un almuerzo a la cárcel, porque desde pequeño lo envició. Y los papás prenden el cigarrillo, los papás destapan cerveza, los niños ven, en su casa hay cerveza, hay bebidas, pero también hay Biblias. Es interesante esto. Y alguien está mirando. Y los niños y otras personas van a decir, pero este es cristiano. Y comienzan esas pujas y esas dudas. Y ahí es donde vienen las malas expresiones contra el Evangelio. Envidia, ¿será que se me sale? ¿Será que si mi vecina estrena carro yo quedo feliz? ¿Será que si mis vecinos remodelan la casa ahora en diciembre y compran un equipo full y estrenan carro, será que yo los felicito? ¡Qué rico vecino! O por dentro hay algo que me dice, yo también voy a pintar mi casa. Yo también un día voy a tener carro. ¿Será que hay algo de eso? Eso se llama envidia. Y es pecado. Orgullo. Yo estaba pensando que la mayoría de cristianos somos muy orgullosos. No nos preocupamos por la necesidad ni por el dolor ajeno. Y yo le decía el miércoles a los hermanos que esta es una iglesia que tiene muy buena palabra y también he notado que tiene muy buen orgullo. Bien orgullositos, por encima del hombro. Y es triste como cristianos. ¿Sabe qué dijo el Señor? Amados, en esto conocerán que ustedes son míos, en la forma como se aman. De lo contrario, es mentira el Evangelio. Es un cristianismo chévere, descampadero más bien. Y si hay orgullo en nuestras vidas, es muy posible que si lo tengo como práctica, porque vivo así, porque mi vida es ser orgulloso, yo no he nacido de nuevo. Voy a la iglesia, soy simpatizante, pero no he nacido de nuevo. Eso dice Pablo, los que practican. Y viene el chisme. En Estados Unidos les tocó a unos hermanos, yo me acuerdo, y me dijeron un día, hermano Jorge, hay problemas de chisme acá, y se hizo esto con unos amigos míos allá. Cuando alguien habla de otra persona, de otro hermano, ellos no le dicen nada. Ah, muy bien, con que el hermano es tremendo, ¿no? Pero cuando llegan, lo reúnen a los dos. Venga, hermano, que usted nos dijo lo suyo. Cuéntenos cómo es el problema aquí delante de nosotros. Por supuesto que quedaron todos. Afortunadamente, repito, eso es muy bueno en la iglesia. Eso sí no lo tenemos, ese problema. Chistoso, ¿no? Lo que les dije al comienzo. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que hagan el nido ahí. Hay personas que le dicen a uno, ¿cómo interpreto esto? Hay personas que me dicen a mí en la calle, como saben que yo ejercí el periodismo, entonces el periodismo lo tienen de chismosos. Y a mí me choca cuando alguien me preguntaba cuál es el último chisme. No había cosa que más me ofendiera, hermano. Porque yo no vivo dando chismes.
Y hay personas que le dicen a uno, ¿cuál es el último chisme? No sé, hermano, porque yo no soy chismoso. Yo les contesto así. Y otros me dicen, le tengo un chisme. Yo no puedo evitar que la gente sea chismosa. Yo no puedo evitar que revoloteen las aves. Pero sí puedo evitar que me llene mi cabeza de chisme. Porque esto, el Señor me lo regaló para escuchar. No es una canasta de basura donde le echo lo que se me ocurra o lo que los demás se le ocurra contarme. Entonces a mí me dice, le tengo un chisme, le digo, no me lo cuente. Por supuesto que eso ya crea, no, qué tipo tan antipático. Es preferible ser antipático cuando dice, no me cuente el chisme, porque el chisme no trae nada bueno. Es chisme, trae problemas. Entonces, no lo podemos evitar que vuele por encima, pero sí puedo evitar ser chismoso. Porque no estoy al mismo nivel de esas personas. Dominio propio. Entonces ya les dije, hermanos, que el dominio propio consiste en pensar antes de actuar y en considerar las posibles consecuencias. Es un aspecto del fruto del Espíritu Santo que contrasta con las obras de la carne. Entonces aquí es cuando hay que decir, párela ahí. Y hay momentos, hermanos, en que hay que decir, párela ahí. En muchas áreas y aspectos de la vida, hermano. Porque cuando no se dice, párela ahí, ¿qué puede pasar? Se ve a uno involucrado en cosas que no debe estar. Se ve uno involucrado en cosas. A mí me ha tocado a ratos pensar, digo, ¿quién me mandó a haber escuchado esto? ¿Por qué fui a esta reunión? Yo no tenía por qué haber estado. Ahora mire, contaron y dijeron esto y ya lo involucran por no haber dicho, párela ahí. ¿Qué quiere decir ese pare? No escucho, no voy, no, gracias, le agradezco mucho, me retiro. Y eso no es de cobardes, es de valientes. Cuando uno le dice no a lo que sabe que va a ser un problema o que lo va a inmiscuir en alguna situación difícil, párela. Pero estamos pasando múltiples problemas por no haber tenido el carácter de haber dicho no en su momento o sí cuando tuvo que haberlo dicho. Hoy estamos viendo el dominio propio. Lucha con algunos de estos deseos. No, muchos de nosotros tenemos cosas que anhelamos por dentro. A mí me gustaría esto, me gustaría lo otro, me gustaría ser allí, llegar allí, recibir aplausos allí, estar encima de esto. Y vamos a mirar si algunos de estos deseos están luchando por dentro de mí. La aceptación, el amor, nadie me quiere, placeres, quisiera hacer esto. Sexo es el virus de fin de tiempo. Esto se volvió tan riqueza y seguridad. ¿Hay algo de esto que me está haciendo falta? ¿Qué tan grande es su deseo de ser aceptado o popular entre los que le rodean? Hay veces que como que, no, pero es que yo no quiero pasar desapercibido. Pero hay personas que quieren ser aceptadas. Y en las iglesias se da, yo quisiera estar en el coro, yo quisiera estar allá, yo quisiera hacer esto, yo quisiera, en mi casa yo quisiera eso, pero no puedo. Entonces tengo una frustración que es una lucha por dentro. Se me está saliendo eso de las manos. Amor. Hay personas que me dicen, mi marido no me quiere, mi mujer ya no me quiere, a mí nadie me quiere. Y voy por el mundo sin amor. Este es un factor determinante en sus decisiones. ¿Cree que nadie se preocupa por usted y que nadie le quiere? Como creyente, pueda que no me quiera, aunque mi padre y mi madre me dejaren. ¿Con todo quién? Jehová me recogerá.
hay alguien que nunca nos dejará de amar. O sea que yo no tengo la seguridad ni siquiera de que el Señor me ama. Placeres. ¿Se deja dominar por aquello que parece divertido y le hace sentir bien? No importa lo que sea con tal de que la pase bien. Eso es peligroso. Porque dice entonces que el fin sí justifica los medios. Entonces, tengo que estar pendiente si me estoy dejando dominar por aquello que me parece divertido. Pero es tan divertido. Sexo. ¿Tiene deseos sexuales que van más allá de los límites que Dios ha establecido? Dios tiene establecido unos límites entre hombre y mujer. Dios estableció esos límites. ¿Se está desbordando? Y este es otro. Riqueza y seguridad. ¿Es una prioridad en su vida? Yo no me voy a quedar pobre para siempre, porque a los demás le va bien y a mí no me va bien. Ahí ya estoy sufriendo de envidia, aparte de eso. Y estoy preocupado porque, bueno, ¿pero qué? ¿Se afana intensamente por su prosperidad económica y física? Ir al gimnasio no es malo, es bueno además. Pero ¿se le vuelve una obsesión? Tener plata no es malo, porque ¿cómo compramos el pan? Pero ¿se vuelve una obsesión el dinero? Entonces yo ya no tengo dominio propio. Yo estoy perdiendo el control. Vienen los logros, viene la felicidad, viene el atractivo, ¿le preocupa? El control, ¿quiere controlarlo todo? Y la aceptación propia. ¿Qué son esos logros? Su deseo de sobresalir está fuera de su control. Hay personas que quieren sobresalir a toda costa, hermanos. No por las vías normales, sino por fuera de todo. Y me impongo y así lo voy a hacer. Busca obtener prestigio sin importar el costo. Bueno, acá en la iglesia sabemos que no, pero hay personas que les fascina con tal de que aparezcan en televisión o su fotografía allí o que aparezca en tal parte, pues no importa los costos, y ustedes saben los costos que hay para muchas personas ser famosas. Pero en la vida cristiana hay veces que quisiéramos sobresalir, entonces es posible que estoy perdiendo el dominio propio. Yo no me voy a quedar como las demás ni como los demás. Uno de los grandes problemas es compararse con los demás. Cuando uno se compara con los demás, como dijo alguien por ahí, se vuelve vano y amargado. La felicidad, ¿está dispuesto a lo que sea con tal de sentirse feliz? Y claro, el Señor quiere que seamos felices, pero ¿a costa de qué? ¿De pronto de ver a los demás sufriendo? ¿O de pasar por encima de los demás? Atractivo, ¿le consume el deseo de lucir mejor que otros? Porque uno puede vestirse, la mujer puede vestirse bien, el hombre puede vestirse bien, pero para sentirse bien. Pero cuando se hace para sobresalir y para decir yo he visto mejor, ya estoy en un problema. Me desbordé. Control. Oído a este que este es muy... ¿Le gusta controlar la vida de otros o alcanzar una posición de poder y autoridad? Este sí es uno de los grandes problemas que hay, donde yo me impongo, yo mando, yo soy yo, y por encima de mí no pasa nadie. Oído, porque ahí no hay dominio propio. El Espíritu Santo no está trabajando. Nosotros buscamos el equilibrio, la ecuanimidad, ¿no? Y terminamos con la aceptación propia. Ahí este es otro problemita para muchos y muchas. ¿Está inconforme con la manera en que Dios le creó?
No me gusta la nariz, no me gusta el pelo, no me gustan los crespos, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Yo porque no soy así, me quiero hacer así, me quiero colocar aquí. Y está renegando de la creación de Dios. Se volvió enemigo de Dios. Excepto que hay operaciones que son necesarias, ¿no? Y obligatorias. Pero hay otras que son. ¿Se siente medio feliz con lo que Dios le ha permitido tener? ¿Medio feliz? ¿O se siente feliz por ser parte de la creación de Dios? Hay personas que viven frustradas y amargadas por lo que tienen y quisieran tener lo que otros tienen y los que otras tienen. Y han pasado por momentos muy difíciles porque han sido traumatizados con los tratamientos que les han hecho. Estamos hablando del dominio propio. Todos quisiéramos tener y queremos tener el control de nuestras vidas. ¿No les gustaría? Uno quisiera controlarlo. ¿Por qué hago esto? Yo quisiera no hacer esto. ¿Pero qué? ¿Será fácil? Si luchamos sin Dios por el control de nuestra vida, vamos a sufrir de estrés, ansiedad e infelicidad. ¿Sabe qué pasa cuando luchamos sin Dios? ¿Les muestro cómo somos cuando luchamos sin Dios? Estamos manejándolo solo nosotros. Y terminamos en amargura, en infelicidad. Dios no quiere que luchemos solos. Yo sé que todos tenemos algún problema de estos. Yo sé que los que estamos aquí, algo tenemos que estamos luchando contra eso, hermanos. ¿Por qué somos seres humanos? Pero eso no justifica. Pero sé que tenemos luchas tremendas y no vamos a ganarlas solos. Dios tiene una provisión. No estamos solos. ¿Por qué no estamos solos? Alguien puede decir, bueno, porque aquí está Jesucristo, aquí está Dios, no están aquí. Ni los busque en ninguna iglesia. ¿Sabe dónde está Dios? En el trono. ¿Sabe dónde está Jesucristo? A la diestra. ¿Y qué es lo que tenemos acá? El Espíritu de Dios. Porque Jesucristo está arriba y está por venir a ponerle juicio a esto. Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros si tenemos el Espíritu de Dios, hermanos? Los que estamos aquí somos creyentes. Algunas de las personas que nos están viendo son creyentes. ¿Cómo hace uno? ¿Yo tengo el Espíritu Santo o no? ¿Por qué lo tengo? Un día me hablaron de Cristo. Y miren lo que dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que todo creyente que un día escuchó el evangelio, pero no solo lo escuchó, sino que lo aceptó, y que le dijo al Señor Jesucristo, creo en ti, acepto la obra de la cruz, acepto la sangre tuya en el Calvario por mi vida, creo en tu muerte, sepultura y resurrección, Señor, recibo ese mensaje, es cierto lo que tú hiciste por mí, creo en ti, Padre Santo, sálvame, Señor. Esa persona es salva y el Espíritu Santo en ese momento lo sella. O sea, que no hay un creyente que no tenga el Espíritu Santo. Si una persona está en la iglesia y no tiene el Espíritu Santo, no ha creído. Y si una persona está en la iglesia y tiene el Espíritu Santo, no está solo, ni sola. Tiene con quien luchar, tiene quien le respalde y tiene quien le acompañe.
O sea que no puede decir uno, nadie me quiere, nadie me ayuda, yo estoy solo en la vida. El Espíritu Santo está morando porque somos templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está morando en mí, es porque yo creí en el Evangelio. Y si el Espíritu Santo está morando en mí, entonces hay cosas que yo ya no hago de las que antes hacía. Porque la vida pasada fue otra. Y dice segunda de Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, quiere decir, de modo que el que es cristiano, nueva criatura es. Las cosas viejas, ahora son todas, ya no vivo la vida anterior, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Entonces yo tengo que revisar esa parte. Yo tengo que saber, hermanos, los que estamos aquí debemos ser sinceros. Yo tengo que saber que el Espíritu Santo está dentro de mí. Claro que peco. El hecho de que tengamos el Espíritu Santo no quiere decir que no peque. Todos. No hay bajo el cielo un ser humano que no peque, pero viene rápido y le reargulle y le hace ver el pecado. ¿Sabe cómo sabe uno que tiene el Espíritu Santo, hermanos? La forma más práctica, cuando uno peca y le duele haber pecado. Cuando uno se atormenta por el pecado, cuando le da como en cierta forma rabia por lo que dijo, por lo que hizo, por qué tenía que ser esa, no es mi vida de creyente, ahí está el Espíritu trabajando. Pero si hace las cosas y no pasa nada, no hay no hay salvación, hermanos. El nombre no está en el libro de la vida, porque no siento nada, peco y como si nada. Entonces es bueno. Remordimiento no, arrepentimiento. Porque remordimiento nos da por muchas cosas, pero no arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que el Señor quiere. Muy bien, ya no estoy solo porque yo escuché el Evangelio y creí en el Evangelio. Cuando me hablaron de Cristo, que Cristo murió por mí, cuando me dijeron de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a salvarte a ti, a morir por ti. Entonces yo escuché ese Evangelio, inmediatamente algo sucedió en mi vida, el Espíritu Santo viene y hasta luego. Yo ya soy parte de la vida cristiana. Tengo la palabra, el Espíritu Santo morando en mí. Entonces yo ya tengo cómo empezar a manejar el dominio propio, porque tengo el Espíritu Santo, soy un hombre o una mujer de oración, tengo la palabra en mi corazón, el Espíritu Santo trabajando, viene la tentación y ahí está la pelea. Pero en Cristo somos más que vencedores. Solos no, solo fracasamos. Una de las grandes dificultades de la iglesia es que han luchado muchos hermanos y muchas hermanas solas con los problemas que tienen de hogar, familiares, económicos, lo que sea. Lucha y luche solo, fracasó también solo. Pero cuando le damos la bienvenida a Dios, al Espíritu Santo, todos vamos a ser tentados. Nada raro que saliendo de acá, vamos a ser tentados. Y casi que siempre uno recibe bendición, inmediatamente viene el problema, hermanos. Hay personas que han sido bendecidas en los servicios a través de la palabra y llega a la casa y es como si hubiera entrado al mismo infierno. Después de la bendición. Vamos a ser tentados. Hagámonos unas preguntas. Cuando yo voy a ser tentado con un negocio, con una pareja, con una persona, con algo que no debo hacer y que sé que estoy como en duda, debo primero hacerme una pregunta. ¿Cómo me afectará espiritualmente la decisión que voy a tomar? Mire cómo comienza el dominio propio. ¿Qué pasará conmigo si voy a tal parte? ¿Qué pasará si cumplo tal cita? ¿Qué pasará si hago tal sociedad? ¿Qué pasará si me enfrasco en tal negocio? ¿Qué pasará si me consigo tal empresa, tal empleo? Voy a empezar a trabajar de esta manera, pero yo primero estoy pensando, ¿esto me afecta o no espiritualmente? Porque trabajar y hacer negocios no es malo, pero si eso va en contra o en detrimento de mi vida espiritual, me equivoqué. Porque primero, Dios. De ahí para abajo, los demás que hagan fila. Otra pregunta, ¿cómo nos afectará económicamente? Hay personas que se han pegado unos endeudamientos tan grandes que terminaron en la catástrofe económica, porque no lo pensó antes. No dijo, stop, no lo hago. Entonces viene la hecatombe económica y cuando hay problemas económicos, hay problemas familiares, sentimentales, emocionales, porque yo no sé, la economía también afecta todo.
Yo tengo que, al ser tentado, pero es que es una ganga, pero es que es una chisguita, dan 3 por 1. Y vea, después, ahora para comprar un carro, los que ven las propagandas dice, cómprelo ahora y páguelo en el 2020. Pues que no, si tiene más o menos, tome. No lo pensó bien. ¿Cómo afectará nuestra salud? ¿Cómo podríamos pensar en esto? Todo lo que me voy a comer en diciembre, que uno le dice a nada, le dice, o sea, no le dice no a nada, y queda como con estómago de político que le echa chicha, masato, chicharrón, tamal, lo que sea, TLC, todo lo que venga. Y si sabe cómo están los hospitales, ¿no? Hasta la manija intoxicados. Entonces lo que yo voy a hacer, esto que estoy practicando, esto que estoy haciendo, ¿tendrá que ver algo con mi salud? Entonces yo tengo que medirme y medir primero, no, eso me va a afectar. Eso me va a hacer daño. Si me como esto me va a hacer daño. Si hago esto me va a hacer daño. Entonces yo voy mirando y voy pensando antes de tomar decisiones. ¿Cómo afectará la manera en que otros nos ven? Ahora, una cerveza que se tome un cristiano no lo va a mandar para el infierno. Pero si la puede evitar, mucho mejor. ¿Por qué? Porque es muy posible que otro lo vio. No, pero nadie vio. Sí, pero el de la tienda se la vendió. Uno cree que la puede hacer detrás de la puerta tranquilo. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Dios nos ama tanto que Él no va a permitir que nos salgamos con la suya cada uno. Tarde o temprano nos pasan la cuenta. ¿Por qué? Porque somos cartas leídas. Yo no me tomo una cerveza no porque me haga daño, porque tengo hijos que tengo que mostrarles que no tomo, para que mañana ellos no lo hagan. Porque tengo vecinos que me están mirando y juzgando y calificando. No porque me condene, repito, pero es por el testimonio. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, dice Pablo. Y si yo puedo evitar que otra persona, además hay personas débiles, entonces dicen, no, pero el pastor también toma. La otra vez sí celebrábamos, yo no sé si aquí hay algunos que se acuerden, celebrábamos cumpleaños en la iglesia y con botellita de vino. No había ningún problema. Hasta que un día, seguro el vino estaba muy bueno, cuando ya vi 3 hermanos subiendo el tono, y hágale hermano y eche el otro vino. Y yo dije, no, los cogió débiles. Porque hay personas que pueden estar saliendo de la adicción del alcohol. Y yo los puedo estar provocando. Y de ahora en adelante con masato, con limonado, con lo que sea, menos con vino. No porque nos condenara, sino por el riesgo. Entonces uno tiene que pensar siempre es en la otra persona, ese es el dominio propio. ¿Qué daño le puedo causar a otra persona con lo que hago? No, es que con mí no hay problema, no es por usted, no es por la debilidad suya, es por la de los demás. Por eso es que nos evitamos muchas cosas. Es por la debilidad de otro, no por la mía. Puedo tomar el vino que sea, yo no me voy a emborrachar, pero alguien me ve, entonces lo estoy debilitando y va a poner en duda. Mi papá dice que no, pero por debajo de cuerda sí, en la nevera tiene la botella de vino. Su papá predica falsedades. Ese es el riesgo. Repito, no que nos mate, sino el riesgo de llevarnos a otros por delante. Podrán vernos como creyentes, oído a esta parte, hermanos, podrán vernos como creyentes con un compromiso genuino con el Señor o como personas que proclaman ser cristianos, pero que no viven como tales. Las personas que me ven haciendo cosas y podrán decir, este es un buen cristiano o es cristino. Mis actos, mi contestación, mi papá, mi mamá, mi suegra, mi nuera, mi yerno, mi tía, mi abuelito, mi hermana, mi hermano, ellos pueden decir, Jorge es cristiano o Jorge es un falso con la Biblia. No porque seamos santurrones que no pequemos, pero somos cartas leídas. Podemos pecar, pero también entrar en arrepentimiento, porque todos pecamos. Pero ¿qué dice la gente de nosotros? Nos ven con la Biblia y pasa uno por el lado.
Ya no es la fragancia del Evangelio la que los trae, sino es, ahí están pintados. A hacerle morcillas al diablo y a llevarle la plata al pastor. Eso es lo que dice. Entonces qué bueno que la gente nos diga, yo quiero ir a su iglesia. Yo quiero que usted me invite a esas reuniones. Ellos verán algo. Pero es bueno que eso digan de nosotros. Y no que tengan dudas. Yo no le creo mucho a su cristianismo. ¿Es el fruto del Espíritu Santo evidente en nuestras vidas? ¿Qué quiere decir? ¿Se refleja? Estamos hablando del dominio propio. ¿Se refleja el Espíritu Santo, el fruto en mi vida? ¿O no? Esta es una pregunta que yo me debo hacer todas las mañanas cuando me despierto y cuando voy por la calle, cuando estoy hablando con alguien, cuando estoy en una reunión, cuando pasa una muchacha, cuando viene algo, cuando sucedió una cuestión. Ahí está el Espíritu Santo en lo que estoy haciendo, en lo que voy a decir, en lo que voy a mirar, en lo que voy a hablar. ¿Está el Espíritu Santo o no? El pecado que nos tienta es mejor, oído hermanos, aquí termina esta parte. El pecado que nos tienta es mejor que recibir las bendiciones que Dios ha preparado para nuestra vida. ¿Qué es mejor? Ese pecado que es como tan sabrosito, tan delicioso, tan bonito, o esperar la bendición que Dios ha preparado para mi vida. ¿Qué es mejor? Uno tiene que tomar decisiones. Uno tiene que tomar decisiones, debe tomar decisiones que agraden a Dios. Usted se siente a ver televisión y colóquele ahí un aviso al televisor. ¿Lo que estoy viendo le agrada a Dios? ¿Dios estaría contento sentado aquí conmigo mirando ese programa? ¿Dios estaría contento en la conversación que tenemos? ¿Dios está contento en la forma como vivimos en el hogar? ¿Usted se imagina que nos pusieran a escondidas una cámara durante un mes en la casa? Y que al menos dijeran, vamos a ver con su familia el video. Le voy a decir una cosa. 24 horas al día, la cámara está puesta desde el cielo. Él está ahí. Nadie puede engañar a Dios. Nadie. Absolutamente ningún ser humano se va a salir con las... Un día vamos a pararnos frente a Él. Por eso es bueno, todos estos temas, si uno le van avisando, si uno le van alertando, uno va puliendo, y no está solo, está con la ayuda de Dios. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Por lo que dice 2 Corintios 3:2. Dice 2 Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué quiere decir que somos cartas leídas? La gente sabe que nosotros somos creyentes. Un día nos bautizamos públicamente. Un día nos vieron entrar a la iglesia. Un día nos vieron con la Biblia. Un día hablamos de Cristo. Un día le dijimos a otro, yo soy cristiano. Somos cartas leídas. Por eso nos toca tener un cuidado tremendo. Porque entonces nosotros vamos a ser disciplinados o felicitados por el Señor. Somos cartas leídas. No crea, hermano, que porque usted pasa desapercibido en la iglesia, es un creyente, es carta leída. Viene la parte ya final. La clave para el dominio propio. ¿Cómo hago? Porque ya hablamos de todos los riesgos que hay y de lo que podemos tener dentro de nosotros que nos está haciendo daño. El dominio propio requiere que pensemos antes de actuar, ¿no? De no hacerlo, nos lamentaremos después. Si no pensamos antes de actuar, después vamos a lamentarnos. Debemos tener un firme deseo de obedecer a Dios. ¿Quiere tener dominio propio? Yo quiero tener dominio propio. Nos toca, ¿sabe qué, hermanos? Obedecer a Dios. ¿Qué? Someternos a Dios. Sumisión a Dios. Si el orgullo no me deja, tranquilo, hay un sitio que me está esperando. Pero si me puedo doblegar el orgullo,
a punta de oración y de lectura, si es necesario ayunar, si es necesario que haga vigilia, haga lo que sea para separarse para Dios, es bueno. Es la forma de tener dominio propio. Claro, si uno está sometido a Dios, tiene dominio propio. ¿Por qué? Porque ya empezó a someterse. Ya comenzó el dominio propio. Entonces dice acá, si no obedecemos, no podremos vencer la batalla interna con el pecado ni vivir en santidad. Aquí no hay ninguna guerra espiritual de que vamos a hacer un culto y vamos a echar el diablo. Eso es mentira. Nunca crean en la guerra espiritual diaria, de cultos y de que nos le vamos a parar encima al diablo. Eso no es cierto. La guerra espiritual es 24 horas al día. Cada que usted se despierte en la cama, comenzó la guerra espiritual, hermano. Porque vienen los pensamientos. Todos los días hasta que venga el Señor va a haber guerra espiritual. Cuando venga Cristo y nos lleve, ese día termina la guerra espiritual. Pero mientras estemos acá, todos los días la vamos a tener. Entonces, por eso debemos estar sometidos a Él. Tenemos que creer que el Espíritu Santo nos facultará. La sociedad pecaminosa en la que vivimos no tiene por qué vencernos, pues no peleamos esa batalla solos. El Espíritu de Dios nos capacitará para que podamos renunciar al pecado y vivir en sumisión a Él. Déjame decirle algo, hermano. Hay personas que me han dicho a mí, ora, hermano, para que se me quite esto. Ora, hermano, para que yo deje de hacer esto. No le crea. Yo no puedo orar para que usted no sea grosero. Yo no puedo orar para que deje el adulterio. No, hermano, eso no lo quita el Señor. Hay que renunciar al pecado. Y cuando uno renuncia, que yo no puedo dejar de fumar, que no puedo dejar de tomar, que no puedo dejar de chisme, que no puedo dejar de eso, tengo que renunciar a partir de hoy, ni un chisme más. A partir de hoy no voy a abrir la boca, Señor, respáldame porque yo renuncié para esto. Y empieza el Señor a respaldar porque Él ve corazones sumisos a Él. Pero si no se renuncia, no va a pasar nada. A llevar allá al pastor para que ore, para que le quite la borrachera a mi hijo, a mi marido, para que le quite el adulterio o para que le quite esa mujer. No, hermanos, es brujería. Con el Señor toca renunciar. Y cuando se renuncia, Dios empieza a trabajar. Yo renuncio a tal. Yo dejo de hacer esto y el Señor se da cuenta y me empieza a respaldar. Porque la pelea es diaria, hermanos. Nuestra posición debe ser esta. Quietos en primera, hermano, porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, hermanos. Y si nos coge mal plantados, nos tumba y nos revuelca. Entonces nosotros debemos estar con esa fe que es que la palabra y el Espíritu. ¿Sí? El escudo de la fe es la palabra de Dios, pero tiene que estar ahí el Espíritu Santo obrando. Diariamente. Palabra, Espíritu de Dios, oración, pasa por encima, hermano, de la tentación. No que se sienta orgulloso de haberle ganado, porque uno no puede sentir orgullo, pero se siente victorioso en Cristo de que Él estuvo en la batalla. Todas las batallas se ganan con Él. Nunca el pueblo de Israel ganó una batalla, siempre las ganó el Señor. El pueblo de Israel fueron los instrumentos. Nosotros podemos con el Señor ganar esa batalla. Él va a trabajar en nuestras vidas. Ahora miramos rápidamente el fruto del Espíritu. El carácter cristiano viene de adentro por el poder del Espíritu. El Espíritu procura transformarnos a la semejanza de Cristo. Lo que el Espíritu busca es que cada vez nosotros nos parezcamos más a Cristo. Esa es la función del Espíritu Santo. Pablo aclara que ninguna ley jamás podría desarrollar esta clase de carácter que caracterizan la vida de los que pertenecen a Dios por fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. Nótese rápidamente, hermanos, lo que aparece allá en Gálatas. ¿Cuál es lo que está de primero? El fruto del Espíritu es ¿qué? El amor. ¿Por qué el amor encabeza la lista? Porque el amor se refiere al amor por la erección de la voluntad y no al afecto emocional. La atracción física o el lazo familiar, eso no es amor, sino respeto, devoción y afecto que incluyen siempre el servicio voluntario y la disposición incondicional del sacrificio. ¿Amor es qué? Amor es una decisión. Nadie ama a otro por obligación, hermanos. Amor es porque le nace amarlo. ¿Por qué? Porque ha sido amado por Dios. Segundo, gozo, una felicidad basada en realidades espirituales, eternas,
Es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor. El gozo es algo que lo hace sentir a uno tranquilo. Ese es el gozo que trae la misma paz. Cuando uno no tiene paz, no hay gozo. Eso es lógico. El gozo es un don de Dios y como tal los creyentes no deben fabricarlo de manera artificial, sino deleitarse en la bendición que ya poseen. Filipenses nos dice, está siempre gozosos. ¿Qué es la paz? La calma interior que viene como resultado de la confianza total en la relación de salvación con Cristo. Todas las personas que son salvas tienen paz. Toda la persona salva tiene paz. No que no tenga problemas, pero tiene paz. La forma verbal denota la suma perfecta de todas las cosas y se refleja en la noción de tenerlo todo, como el gozo, la paz no tiene que ver con las circunstancias temporales. Yo no puedo estar en paz mañana y pasado mañana no. Yo no tengo que estar en paz con Dios porque me bendijo o porque tuve que pagar el arriendo y lo pagué bien o porque pude pagar los recibos. Esto me trae paz. No, la paz no es circunstancial, la paz es permanente. Con problemas y sin problemas, pero tiene paz. Paciencia se refiere a la capacidad para soportar ataques infligidos por otros y la disposición tranquila para aceptar situaciones irritantes o dolorosas. Hay personas que no me caen bien, hay personas que se les zafa la boca cuando hablan y dicen esto. Yo tengo que tenerles paciencia. Debemos tenernos paciencia, no irritarnos, porque si por todo nos ponemos bravos, entonces en mí no hay paciencia. Benignidad, un interés sincero en los demás que se refleja en el deseo de tratarlos con amabilidad. Benignidad quiere decir, por ejemplo, como buena gente. Esa persona es benigna, es muy buena persona, es muy servicial, muy amable. Tal como el Señor trata a los creyentes, Él trata a esas personas. Bondad, excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa para emprender actos de bondad y generosidad. Dios manda a los creyentes que sean bondadosos para dar ejemplo a los demás. Hay que ser bondadosos, también generosos, ¿no? Porque puede ser muy buen creyente y pudiendo ayudar a otro no lo ayuda. Entonces el hermano es muy buen creyente, pero es más miserable. Es buen creyente, pero tacaño. Pudiendo ayudar, no ayuda. No, pero es buen creyente. No. Mire que esto va. Fe. También traduce fidelidad y se refiere a conducirse como una persona leal y digna de confianza. Yo tengo mi fe en Dios, quiere decir que yo creo en Dios, tengo confianza en Dios, soy fiel a Dios, obedezco a Dios. Eso se llama la fe. Fe no es que me dé y que yo le pido y Él me contesta, sino fe es que yo soy fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Él es fiel a mí. Y faltan dos, mansedumbre. Mansos pero no mensos, ¿no? La mansedumbre puede permitir el enojo, pero que no se salga de control. Uno puede ponerse de momento bravo por algo, hermano, pero eso no lo descontroló su vida. Pero hay hermanos que se desencajan porque otro estornuda, porque lloviznó, perdió el control. Entonces ya es una persona que no tiene mansedumbre, no le gusta que hable fulano, no le gusta que diga esto, no le gusta ver. Entonces no es una persona mansa. La mansedumbre no significa no tener emociones, claro que uno tiene emociones. Implica estar a cargo de la emoción y dirigirla en la dirección correcta para el propósito correcto. Yo me puedo poner en un momento bravo, pero inmediatamente sé conducir las cosas y llevarlas por un mejor camino. Pero si me irrito, digo muchas cosas indebidas. Y cuando viene la soberbia, llega la deshonra, porque se dicen cosas que después van a ser muy difíciles. Y templanza, que es de lo que estamos hablando, es la capacidad interior que tenemos de dominar nuestras pasiones y de evitar que ellas nos dominen. Entonces, una persona que tiene templanza sabe dominar las cosas. Puede hacerlo de la mejor manera. Aquí está usted, hermano, y aquí estoy yo. Estoy terminando. La carne y el espíritu. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién toma la decisión? Yo. Si yo estoy en el espíritu, no, el espíritu me deja, él no se pone. Si yo tomo la decisión, el espíritu me acompaña y me respalda. Pero si yo terqueo, me suelta.
Hágale. Entonces, por eso es bueno estar en el Espíritu y en la oración para no manejarme solo. Yo terqueo y el Espíritu termina contristado. Por eso se contrista, porque yo hago lo que quiero y no permito que el Espíritu trabaje en mi vida. 3 puntos. ¿Cómo alcanzo el dominio? Cada persona de la Trinidad nos ayuda en nuestra batalla contra la carne. Son 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Andar en el Espíritu no es alguna experiencia emocional ajena a la vida diaria, es una experiencia hermosa. Andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Obedecer la palabra de Dios, andar en oración, tener una buena relación con Dios. Eso es la vida espiritual y andar en el Espíritu. No vaya a pensar que es quien sabe cargar qué o hacer qué. No, es andar en oración, obedecer a la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. Y finalmente, es una experiencia diaria en el creyente que se alimenta en la palabra, que ora y obedece lo que dice la Biblia. La voy a repetir porque es lo último. Es una experiencia diaria, el dominio propio, del creyente que se alimenta en la palabra de Dios, en la Biblia, que ora y obedece lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque yo puedo saberme toda la Biblia, yo puedo leerla toda, pero no le obedezco 1 centímetro. La misma me da. Yo puedo orar todo el tiempo, pero no le obedezco a la palabra de Dios. Nunca voy a tener dominio propio, a menos que sea obediente, que ore y que esté en comunión con el Padre. Dice Jesús, para los que nos están viendo que aún no han tenido una relación con Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y aparece este cuadro muy parecido al del principio. Yo quiero ser una persona victoriosa. Depende de mí tomarlo o dejarlo. Si hay alguien que no ha tenido una relación con Cristo, menos va a tener dominio propio. Pero si tiene una relación con Jesucristo, va a caminar por este sendero que es angosto. Está lleno de peligros. Está rodeado de muchas tribulaciones. Pero finalmente hay alguien esperándonos para pasar la eternidad con Él. ¿Quiere tener dominio propio, hermanos, hermanas? A través de la oración y de la palabra vamos a encontrar el dominio propio. No luche solo o sola. Embárquese en el mejor camino. Para la felicidad, para la eternidad, yo soy el camino. Venga a mí, yo quiero ayudarte, yo quiero acompañarte. Hay personas que no han creído en Jesucristo y esta mañana, para despedirle, yo les digo una cosa: no luchen solos. Cristo quiere ayudarles. El Espíritu Santo está listo como servidor. Él quiere darnos la mano. Y como cristianos, no luchemos solos. El dominio propio se logra dejándose llevar por el Espíritu Santo a través de la palabra y de la oración. Necesitamos dominio propio, hermanos. Y más en este tiempo, y más en este mes, y más en estos días. Necesitamos dominio propio. No se deje arrastrar por la temporada. No hay vacaciones espirituales. Todo el tiempo estamos conectados con Dios. Amén.